Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 12 de febrero. Celebramos en la liturgia de la Iglesia a la bienaventurada Virgen María en sábado, sobre todo en el tiempo ordinario, y por supuesto a Santa Eulalia. Santa Eulalia, su nombre significa la que habla bien. Es una de las santas más famosas de España. El culto de Santa Eulalia se hizo tan popular que hasta el gran San Agustín hizo sermones en honor de esta joven santa. Y en la muy antigua lista de mártires de la Iglesia Católica existe esta frase: el 12 de febrero se conmemora a Santa Eulalia, mártir de España, muerta por proclamar su fe en Jesucristo, bajo las persecuciones del emperador Diocleciano. Pidamos pues su poderosa intercesión. Tomamos hoy el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La importancia que tiene hoy este segundo anuncio de la multiplicación de los panes en el texto de San Marcos, pues ya había una primera que se realizaba dentro del territorio de Palestina en el capítulo 6:35, y ahora en el capítulo 8:1-10 que estamos viendo, nos damos cuenta que esta multiplicación de los panes se da en tierra de paganos, ¿sí? Y entonces Jesús aquí nos muestra cómo el texto bíblico es una proclamación de la salvación para todos. San Marcos hoy nos muestra cómo Jesús multiplica los panes también en tierra de paganos, para todos los paganos. Paganos eran aquellos que no pertenecían a la fe judía, o todos aquellos pueblos que no eran creyentes. Pudieran tener uno o muchos dioses, pero no creían en el Dios vivo del pueblo de Israel. Entonces se le llamaba pueblo pagano. Bien, entonces nos damos cuenta cómo hoy Jesús parte el pan, ¿sí? Hoy nos damos cuenta cómo Jesús se preocupa por la gente. El primer punto para nuestra reflexión: Jesús camina con su pueblo, camina con nosotros, camina con todo el mundo. Jesús se preocupa por todos aquellos que están lejos y por eso va a buscarlos. Jesús predica el Evangelio, y predicar el Evangelio no solo de palabra, sino también de obra. Jesús alimenta a su pueblo, alimenta con su palabra a su pueblo, y hoy la multiplicación de los panes también es un preámbulo de la Eucaristía. Jesús hoy sigue alimentando con su pueblo a través de la Santa Eucaristía y de los sacramentos. Jesús no deja de alimentarnos, no deja de darnos lo que nuestro corazón necesita. Nuestras vidas, ¿de qué están necesitadas hoy? Jesús quiere proveernos y darle a nuestros corazones pues aquellos frutos, aquellas bendiciones que más necesitamos en este momento de nuestra vida. Llama la atención cómo hoy entonces el Señor se preocupa por aquella gente, le dan lástima. Jesús tiene compasión, se compadece, es decir, se pone en los zapatos del prójimo. Jesús piensa en aquel necesitado. La pregunta es: ¿será que yo tengo compasión? Cuando miro a un enfermo, ¿tengo compasión de esa persona y quiero apoyarle, quiero ayudarle? Evidentemente la compasión de Jesús no va asociada a
a una actitud de humillación del otro, ¿verdad? Ay, pobrecito, esa persona, lo que tiene, ¿verdad? Y verla como una persona menor o como una persona en baja dignidad. No. Cuando se habla de compasión en el pensamiento bíblico, se habla de misericordia, se habla de ayudar al otro en sus necesidades, se habla de promover la dignidad de la persona humana. Y es lo que hace Jesús. Su compasión tiene que ver con la misericordia, y por eso Jesús se preocupa por los demás. Y dice, la gente lleva 3 días conmigo, no tienen ya que comer, y si los mando en ayunas se pueden desmayar. Vean ustedes qué profundidad en Jesús al respecto de su pensamiento. Algunos han venido de lejos. Todo lo que menciona aquí San Marcos en boca de Jesús llama la atención porque nos está diciendo que Jesús era muy humano. Solamente una persona muy humana, muy sencilla, muy humilde, que ha pasado por necesidades, que ha pasado por diferentes momentos duros en su vida y por crisis, puede también decir estas cosas. Seguramente cuando Jesús creció, más de alguna necesidad tuvo en su vida, y por eso tiene compasión de su pueblo. Llevan 3 días conmigo, no tienen que comer. Una persona convencida del prójimo va a decir esto, y los manda a sus casas. No los puedo mandar a sus casas en ayunas, se pueden desmayar. Vean ustedes qué palabras tan lindas. ¿Será que también opino lo mismo de los demás cuando los veo sufrir, cuando los veo en un momento difícil, cuando los veo en una crisis existencial, cuando veo a alguien sin esperanza, cuando alguien ha perdido a un ser querido? ¿Será que yo tengo la capacidad de ir al otro como Jesús y de consolar y de animar y de abrazar, de motivar? Esa es la pregunta para nosotros los cristianos hoy. Jesús multiplica los panes, nos hemos dado cuenta. Sí, le dan algunos panes, 7, dice hoy el texto, y sobran 7 canastos, un número perfecto en las Sagradas Escrituras, un número santo, ¿verdad? El número 7. Y también unos cuantos peces le pasan el día de hoy a Jesús. Bueno, pues este milagro tiene que ser para nosotros esa prefiguración, ¿sí? El milagro de los panes, como el maná en el desierto, es un signo que prefigura la Eucaristía que Cristo instituyó la víspera de su pasión. Con los mismos gestos y lenguaje de la multiplicación podemos confrontar la primera carta a los Corintios 11:23, nos dice el comentario bíblico de Ediciones San Pablo. Así, también es una manera de convocar, un signo de convocación universal a la salvación que Jesús nos trae, al banquete del reino de Dios por medio de Jesús. Sí, y por eso qué importante saber que todos estamos invitados a la mesa eucarística y al banquete del reino, al banquete celestial en el último día. Los judíos y los no judíos, ¿sí? Los paganos, toda persona que ame a Dios, que quiera arrepentirse, que cambie su vida, ¿sí? También puede participar. Hoy nos damos cuenta entonces en este texto bíblico. También el Papa Francisco nos hace su aporte sobre el texto de hoy y podríamos decir lo siguiente, leer un poquitito lo que el Papa nos escribe. Invito a mirar a Jesús, dice el Papa Francisco. Esa gente lo seguía para escucharlo, porque hablaba como uno que tiene autoridad, no como los escribas. Pero él miraba a esa gente e iba más allá. Precisamente porque amaba, dice el Evangelio. Se compadeció de ellos, que no es lo mismo que tener pena. La palabra justa es precisamente compasión, es decir, el amor lo lleva a sufrir con ellos, a involucrarse en la vida de la gente. Y el Señor está siempre ahí, amando primero. Él nos espera, Él es la sorpresa. Qué hermoso lo que dice el Papa el día de hoy, cómo Jesús también es seguido por la gente porque sienten que llena su corazón, sienten que tiene una respuesta, tiene autoridad, y no como los escribas, dice hoy el Papa. Así es, y nos explica también bellamente lo que es la compasión. Bueno, que nosotros también tengamos la actitud de Jesús con los demás, con el prójimo, y podamos pues colaborar en el crecimiento de todos, en su crecimiento humano, en su crecimiento psicológico, emocional, en su crecimiento espiritual, en su crecimiento en todo sentido. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José.
y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.